Buenos días, les damos la más cordial bienvenida a nuestro tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 22 de febrero del 2024 y para continuar con la lectura de la Biblia en un año, vamos a ir al libro de Números, capítulos 12 al 14 y Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos 21 al 41. Números 12 al 14, Marcos 4, 21 al 41. El libro de Números nos trae en la lectura de hoy em, una escena que es una escena dramática con la consecuencia o una consecuencia muy trágica, por lo menos para esta generación que había salido de Egipto. Bueno, hay varias cosas que trae los capítulos de hoy. Uno en el capítulo 12, cómo María y Aarón murmuran en contra de Moisés. Moisés, posiblemente la Biblia no lo deja claro, establecido, o bueno, es posible, toma una mujer, no se sabe si fue que había enviudado, pero toma una mujer que sus hermanos juzgan. Seguramente si Moisés se equivoca, el Señor hubiera tratado con Moisés, pero Aarón y María murmuraron entre ellos de lo que había hecho Moisés. Y no quiere decir que quien tenga autoridad y responsabilidad pueda hacer lo que quiera, sino que le compete al Señor. Además, en el celo del Señor dijo, es que Moisés habla cara a cara conmigo, porque no tuvieron temor de murmurar en contra de él. La murmuración, sea como sea, en contra de una autoridad, en contra de un semejante, no es bueno, ¿sí? No es una muy buena actitud. La murmuración no necesariamente es objetiva y, y pues trajo consecuencias al que no afectaron solamente a Aarón, o que afectaron más bien no solamente a Aarón y a María, sino que de alguna manera ralentizaron el caminar que ellos tenían. Bueno, murmuran contra Moisés por esta situación, el Señor en su celo, pues viene como consecuencia de la enfermedad de la lepra a María. Ahora, ¿por qué a María y no a Aarón, si Aarón y María fueron los que pecaron? De todas maneras, Aarón tenía una investidura sacerdotal y él era pues el sumo sacerdote. Creería yo, pues por respaldar esa misma autoridad que el Señor le había concedido, no le dio lepra a Aarón, ¿sí? Obviamente Aarón también va a tener la consecuencia de que no va a entrar a la tierra prometida. Y el capítulo 13 nos habla ya del acontecimiento que nos explica la Biblia del por qué aquella generación eh, que salió de Egipto no entró a la tierra prometida, sino que pereció en el desierto. No es que sea lo único que hicieron. Acordémonos que ellos vienen sumando quejas, vienen sumando malas decisiones, construyeron y adoraron un becerro de oro, se quejaron por la comida, lloraron amargamente también cuando estaban saliendo de Egipto. Bueno, es como una sumatoria de varias cosas, pero aquí ya están las puertas de la tierra prometida. Moisés, por orden del Señor, escoge 12 príncipes, y si escoge 12 príncipes, se supone que son personas un poco más, eh, no sé, tal vez capacitadas, con ciertas características que sobresalen en sus tribus. Dentro de estos 12 príncipes, escoge a Josué y a Caleb. Josué de la tribu de Efraín, Caleb de la tribu de Judá. En el versículo 16 hay un cambio de nombre de Oseas
a Josué. Ese cambio de nombre es muy importante. Oseas quiere decir salvación, pero Josué, o sea, lo único que le añadieron al nombre de Josué en su idioma original es una letra que simboliza el nombre del Señor. La primera letra del nombre divino, que es un tetragramatón, o sea, una palabra de cuatro letras, y era Oseas, y cuando le agregan esta letra, que a nosotros nos la traducen como una J, pero es una especie de I. Cuando le agregan esta I, ya no se llama Josué simplemente salvación, o sea, hace salvación, sino que al agregar esa I se le agrega el nombre divino, o sea, que quiere decir algo así como el Señor es salvación. Ese cambio de nombre tiene un sentido teológico muy especial. Josué va a liderar la conquista. Josué va a liderar al pueblo de Israel como tal, no solo como un líder político y militar, sino que también va a heredar ese legado de liderazgo espiritual de Moisés y va a quedar claro que la salvación no va a ser en él, sino que la salvación que él traería va a ser en el Señor. Así que ese cambio de nombre de Oseas a Josué quiere decir de salvación a el Señor es salvación, ¿sí? O sea, no sería Josué con sus fuerzas, con sus ejércitos, sería el Señor con toda su potencia. Ahora, en la Biblia es muy común, lo vemos en muchos escenarios, el cambio de nombre, no solo en el Antiguo Testamento, también en el mismo Nuevo Testamento, como el cambio de nombre está asociado al cambio de experiencia o a la madurez del personaje bíblico o a un paso que da hacia adelante en su fe. ¿Sí? Lo vemos en Abraham, lo vemos en Jacob. Y lo vamos a ver en otros personajes que el cambio de nombre tiene que ver con no solo la identidad, sino también la forma de ser de las personas. Eso pasa entonces con Josué, que anteriormente se llamaba Oseas. Van los 12 príncipes, Moisés da una instrucción muy clara en el versículo 19, 18, dice, observen la tierra como es, pero también el pueblo que la habita, si es fuerte, si es débil, si es poco, si es numeroso. Miren si la tierra es buena, es mala, si hay ciudades habitadas, si son campamentos o son plazas fortificadas. Observen cómo es el terreno, si es fértil o es estéril, si hay árboles, si no hay árboles. Vayan, esfuércense, tomen del fruto del país, o sea, tomen una muestra y tráiganlo. Esa era la labor de los espías. ¿Sí? Vayan, observen, conozcan, hagan un diagnóstico y tráiganos un informe. Eso era lo que debían hacer. Ellos traen, era la época de la vendimia, de la cosecha de las uvas, traen un sarmiento, que este es un símbolo hoy común en Israel. El Ministerio de Turismo de Israel usa el símbolo de los dos espías que traen con una vara un sarmiento de uvas al hombro, ¿sí? Eso es una imagen muy, muy común en Israel y pues es el logo del Ministerio de Turismo hoy. Dice que ellos llegaron, lo tomaron, vinieron, Em, cuando dieron el informe dijeron que en verdad era una tierra maravillosa, que fluye leche y miel. Ahora piensen en algo. Vienen de Egipto y vienen del desierto. En Egipto, ¿de qué depende la vida? Del Nilo. Entonces, toda la vida de Egipto es todo lo que esté cercano al Nilo. De ahí para allá es pura arena. Atraviesan el desierto del Sinaí, que los que lo han recorrido y lo conocen saben que claramente es un desierto montañoso, una montaña rocosa, y pues obviamente como desierto también tiene mucha arena. ¿Sí? Entonces vienen ya más de un año por el desierto, vivieron mucho tiempo prácticamente en el desierto, pues viendo el beneficio del agua y se encuentran con una topografía diferente, con un paisaje diferente y encontraron cultivos, ¿sí? Claro, Israel también, gran parte de Israel es desierto,
pero también tiene una topografía ya un poco diferente a lo que podrían encontrar en Egipto. Entonces ellos ven y dicen, en verdad es maravilloso, en verdad es especial, en verdad fluye leche y miel. Bueno, eh, este sentido de fluye leche y miel no tiene que ver con que hubiera panales de abejas o hubiera mucho ganado, sino que en eso han concluido pues, los historiadores y los otros profesionales en lo que tiene que ver con temas bíblicos, se refieren a los higos y a los dátiles. Los dátiles son un fruto que sale de una palma muy común en Israel y muy común creo que en todo el Medio Oriente. Es una palma que da un fruto que es dulce, el dátil es dulce, a tal punto que del dátil preparan una miel. ¿Sí? Entonces, porque si van a Israel, dice, venga, ¿y dónde estaban las abejas? ¿Y dónde estaban las vacas de donde saldría la leche y la miel? No, acuérdense que incluso dice tierra que fluye leche y miel, o sea, que de la tierra salían los dátiles que dan la miel, pero de la tierra también salían los higos que emanaban una leche, ¿sí? Cuando se hacían unos cortes al fruto del higo, salía una especie de leche, y de allí, entonces ellos explican por qué el dicho fluye leche y miel. Ellos vienen entonces asombrados de la tierra, pero también lastimosamente vieron hombres grandes, hijos de Anac, los mencionan como gigantes, y ahí sí, pues lastimosamente la fe se le fue a los pies, miraron esta circunstancia, lloraron, se quejaron, maldijeron, dijeron que porque más bien no se iban para Egipto, busquémonos un capitán o mátenos aquí o para quién nos sacó. La misma quejadera de siempre, y esto obviamente ya fue pues como la tapa y el desagrado al Señor. En el capítulo 14 dice que ellos gritaron, dieron voces, lloraron toda la noche y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos, menos Josué y Caleb, que la Biblia describe que ellos tenían un espíritu diferente. O sea, si en los otros había lamento, queja, lloro, maldición, ¿qué había en Josué y Caleb? Lo contrario, esperanza, gratitud, eh, alabanza, reconocimiento a la obra del Señor. ¿Cuál es la consecuencia de esto? El mismo capítulo 14, el castigo es que esta generación no va a entrar. ¿Tiene sentido? Si te parece tan malo, entonces, ¿para qué te lo doy? Sí, o sea, si esto que te estoy ofreciendo te parece tan horrible, entonces, pues, no lo tengas y punto. Por eso, mi esposa dice mucho, una de los caminos para perder las cosas en la vida o el camino más expedito para perder las cosas en la vida es la queja. Las cosas de las cuales nos quejamos y no agradecemos, tarde que temprano las terminamos perdiendo. Y aquí está. Ellos se quejaron de lo que el Señor les había ofrecido. Bueno, además maldijeron lo que el Señor había declarado como bendición. ¿Y qué dijo el Señor? Listo, perfecto, no lo tengan. Y lo perdieron. Toda esa generación, los únicos que salieron de Egipto y que entraron en la tierra prometida fueron Josué y Caleb. ¿Con quiénes? Con los que nacieron en el desierto. Pero los que salieron de Egipto murieron en el desierto. Por eso hay que abrir mejor los sentidos, ser más objetivos, ser más agradecidos y no menospreciar lo que el Padre pone delante de nosotros. Hay que reconocer constantemente lo que el Padre pone delante de nosotros. Bueno, y luego ya el capítulo 4 que estamos leyendo en Mateo. Mateo perdón, estamos en Marcos, disculpen, en Marcos. Ustedes podrán ver hasta por la misma extensión de Marcos, que es un evangelio más esencial, más fundamental. La mayoría de comentaristas bíblicos coinciden que definitivamente Marcos es el evangelio más temprano. ¿A qué me refiero con ser el evangelio más temprano? Es el evangelio que está más cercano a
al tiempo del Señor Jesús. Y estamos hablando casi 30 años después, 40 años después del ministerio del Señor, aparece el Evangelio de Marcos. ¿Por qué concluyen esto? Entre otras cosas, en la sencillez y poca elaboración del texto. Se atribuye con todas las técnicas que utilizan los comentaristas que un texto más elaborado es que tuvo más tiempo, tuvo más herramientas, tuvo más fuentes para poderse elaborar. Un texto más sencillo, más fundamental, pues obviamente tuvo menos tiempo, tuvo menos herramientas y por eso se atribuye entonces que Marcos es el primer evangelio escrito, y hablándolo cronológicamente, de los cuatro evangelios. Por eso Marcos es mucho más puntual, ¿sí? Es más, en el capítulo 4, en el versículo 21-25, aparecen cuatro dichos del Señor que en el Evangelio de Mateo aparecen extendidos, o sea, aparecen aislados. Aquí parece como si el Señor los hubiera dicho todos junticos, como si estuviera consolidándolo en un solo encuentro, en un solo momento. Pero el Evangelio de Mateo lo elabora más y coloca estos cuatro dichos en espacios diferentes, con otros contextos, con más profundización. Y en cambio Marcos simplemente los pone todos juntos, muy importantes. Por eso, este detalle, entre otros, es que se cree que Marcos es el primero y más esencial. Dice el versículo 21, aquí les habla de un asunto. ¿De qué asunto les está hablando? Dice, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? No es para ponerla en el candelero. Eh, Aquí habla que la luz se debe ver. En nuestra vigilia pasada hablábamos de la antorcha a la cual estamos llamados a ser, porque la luz se ve. Estudiamos el sábado pasado sobre la antorcha y la trompeta que van de la mano. La antorcha se ve y la trompeta es la proclamación del Señor. Usted debe ser antorcha, ser luz y testimonio, pero también debe abrir su boca para glorificar al Señor a través de ese buen testimonio. Usted puede ser una gran persona y la gente puede decir es correcto, se ve que actúa bien, pero pueden darle la gloria a que usted es disciplinado, a que usted es esforzado o simplemente que usted es un gran ser humano, como dice mucha gente. Pero eso no es testificar y darle la gloria a Dios. Cuando yo soy luz, doy un testimonio, también anuncio a Jesucristo que es quien es la luz. Porque si yo doy buen testimonio, pero me quedo callado de quién soy, entonces no estoy dando testimonio del Señor, sino que estoy atribuyendo tal vez que es que yo mismo soy la luz y no, yo soy la proyección de la luz eterna del Señor. Por eso es lámpara, antorcha y también trompeta. Yo muestro la luz al mundo, pero también anuncio quién es esa luz. Luego, en ese mismo bloque, habla de la verdad que no se puede pasar por alto, ¿sí? Y dice, no hay nada oculto que no haya de ser manifestado ni escondido, que no haya de salir a la luz. La verdad no se puede ocultar, todo siempre saldrá a la luz. ¿Para qué? No necesariamente para condenación, todo saldrá a la luz para libertad, para sanidad. Y en el caso de la verdad divina, tendrá que salir a la luz para la gloria del Eterno y libertad del ser humano. Luego habla del equilibrio de la vida y dice, con la medida con que medís os será medido y aún se os añadirá a vosotros los que oís. En ser justo, en ser equilibrado, el ser ecuánime, el tratar a las personas con justicia y de alguna manera, lo que dice también la Biblia en otro escenario, todo lo que el hombre siembre, esto también segará. Lo que usted, y también dice San Pablo, que las buenas cosas que usted hace por otros, el Señor las hará por usted. Sí, eso tiene que ver con el equilibrio, con la justicia, con la equidad en la vida. Por eso la Biblia nos exhorta a que no nos cansemos nunca de hacer el bien.
Hagamos el bien, simplemente hagamos el bien. En cuanto tengamos oportunidad, hagamos el bien. En cuanto dependa de nosotros, dice la Escritura, estemos bien con todo el mundo, ¿sí? Porque a veces tenemos un negacionismo absoluto, o sea, que de entrada a todo lo que nos piden o nos plantean tenemos un no. ¿Por qué no abrir un poquito más la mente y mirar las posibilidades de un sí? Es increíble, a veces nos están hablando, planteando, preguntando, pidiendo y de entrada estamos bloqueados con una negativa. ¿Por qué por el contrario no buscar las posibilidades? ¿Sí? Ser ecuánimes, justos, porque en última, todo lo que yo haga, eso también recibiré. Todo lo que dé, eso también recibiré. Y el último dicho del Señor que está aquí habla de la ley de la rentabilidad. Al que tiene se le dará y al que no tiene aún lo que tiene se le quitará. ¿Sí? Pues vea, que le suene injusto esto es porque no se esfuerza en la vida. Al que le suene injusto esto es porque quiere vivir subsidiado, quiere vivir echado y quiere esperar que todo se lo dé. El que busca encuentra, el que llama se le abre, el que se esfuerza alcanza. Así que el que tiene, o sea, es como el ejercicio. En la medida en que usted se ejercita, pues se le añade más fuerza. Y así es con todo. El que trabaja más, seguro que obtiene más. El que, el que es más disciplinado, seguro que alcanza más cosas. ¿Sí? Es lo lógico, es como lo natural. Por eso el que tiene se le añadirá, se le añadirá. El que tiene conocimiento, el que abre su mente, el que estudia, el que se prepara, seguro que va a aprender más. Pero el perezoso, el que solo se la pasa, ayer escuchaba una expresión, no la conocía, que viene en un noticiero, es que los ninis, no sé si hayan escuchado, ahora hablan de una generación, los ninis, me pareció hasta jocoso, y los ninis son un sector de la población, jóvenes, dice así, que ni trabajan ni estudian. Súper bien puesto este nombre, esta nueva generación, los ninis, y dice que son un problema social para el país. Dieron las estadísticas preocupantes de los ninis, una cantidad de muchachos que salieron del colegio que ni siguieron estudiando ni trabajan, completamente improductivos, los ninis. Por eso a los ninis, el que es nini, permítanme usar lo que mencionaban ayer en las noticias, es aquel que no tiene y pues simplemente lo poco que tiene lo perderá. Pero el que tiene y busca tendrá más. El mundo nos lo enseña, ¿sí? La experiencia nos lo enseña. El que es disciplinado, el que es diligente se abre puertas, el que es esforzado alcanza. Nadie dijo que iba a ser fácil, pero seguro que aún según la Biblia y la vida misma nos enseña que el Señor es justo. Luego, en este mismo texto que tenemos hoy en nuestra lectura, habla del crecimiento invisible y el resultado seguro del reino de los cielos. Y aquí hay varias cosas bien interesantes. Primero, dice, así es el reino de los cielos, versículo 26 de Marcos 4, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. ¿Cómo es el reino de los cielos? Pues no depende del ser humano, ¿sí? El ser humano tiene una labor que cumplir, dice, siembre la semilla. Pero en sí, el crecimiento, el resultado, es seguro en el Señor, pero es invisible, o sea, no depende de las capacidades humanas. Em, Simplemente tiremos la semilla. La obra es del Señor, los resultados son del Señor. Yo debo hacer lo que a mí me compete. Y la Biblia me enseña a mí a preparar el camino y a sembrar la semilla. Y el Señor mismo dará el resultado en su tiempo oportuno. ¿Qué más nos dice esta parábola? Dice, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno de la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. ¿Qué nos está hablando? Que el reino de los cielos tiene un crecimiento natural
que no necesariamente a veces es perceptible. Mm, la Biblia dice que la palabra del Señor no vuelve vacía. Y la Biblia dice que la palabra del Señor es como el agua que desciende de los cielos, que riega la tierra y hace germinar la semilla que brote y da fruto. El crecimiento del reino de los cielos, aunque a veces sea imperceptible, no quiere decirte que no se esté dando. El crecimiento del reino de los cielos es de tal manera natural que es constante y es inevitable. No dejemos de sembrar. No deje de orar por los suyos. No deje de hablar palabra del Señor con los suyos. Mire, si ustedes en su casa hablan más del dinero, de lo que hay, de lo que falta, de lo que no tienen, de los problemas, pues eso mismo va a cosechar en el corazón de su familia. Pero si usted en su casa, de lo que recibe del Señor, enseña palabra de Dios, si los dichos suyos son los dichos del Señor Jesús, tarde que temprano esa semilla va a dar fruto. No nos cansemos de hacerlo. La palabra de Dios dice, la parábola del sembrador es la semilla, la buena semilla. Así que esto es un crecimiento natural, imperceptible, constante e inevitable, pero hay que sembrar. No deje de orar con sus hijos, no deje de bendecir a sus hijos, no deje de orar con su esposo, con su esposa, con sus hermanos. No dejen de hacerlo porque tarde que temprano, ese fruto va a germinar y el reino de los cielos llegará a su casa, a su hogar, a su empresa, a su trabajo. Es de manera natural. Insisto, ¿qué hizo el hombre aquí en esta parábola? Puso la semilla y entre más semilla ponga, pues más posibilidades hay que germine. La semilla tiene muchos enemigos, lo dice la misma parábola del sembrador. La semilla pudo haber quedado superficialmente, pudo haber crecido entre espinos, pudo haber quedado entre pedregales junto al camino, pero entre más semilla usted esté tirando, más posibilidades hay de que germine. Por más enemigos que tenga la semilla, seguro que llegará un momento en que no alcanzará a destruirla. El reino de los cielos, entonces, se da de manera natural y de nosotros solo depende de una cosa, de seguir sembrando. Luego nos va a hablar de la parábola de la semilla de mostaza, muy famosa, donde nos enseña el Señor a que no menospreciemos los inicios pequeños. La iglesia y todo proyecto evangelístico, por pequeño que sea, según en la esperanza y en la paciencia de que crezca el árbol de la mostaza, pues tengamos esperanza que tendrá un efecto eterno y grandioso. Un alma que se salve por un proyecto evangelístico retumbará en la eternidad. No, no menosprecie nunca un pequeño principio. No sé, aquellos que hacen un punto de encuentro en su casa, que tienen un punto de encuentro de oración en sus trabajos o un grupo de oración o como lo quiera llamar, que fue una persona, dos personas, aquellos que tienen proyectos evangelísticos de, no sé, reunir a la gente a través de Zoom o una plataforma virtual, lo que sea. No menospreciemos los principios pequeños en el reino de los cielos, porque nunca será pequeño, porque todo lo que redunda en la salvación es para la gloria eterna del Señor. Démosle entonces gracias al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo y pidámosle su compañía. Y que de tanto ir a la Escritura, que de tanto repetir los dichos del Señor, que de tanto, Señor, insistir en escudriñar la Escritura, pues nuestra alma sea transformada a tal punto que a través de nosotros transformes la vida de los que nos rodean. No nos permitas cansarnos de hacer el bien y permítenos hacer todo conforme a tu palabra. Yo te pido, Señor, que nos des tu bendición en este día, que nos guardes del mal, del peligro, y desde ahora bendecimos todo, Señor, lo que pones delante de nosotros.
Gracias por darnos tu palabra, amado mío, que nos permite encontrar el camino. En el nombre de Jesús. Amén.